Están aquí Eduardo Gutiérrez, a mi izquierda, del área de Economía, Tania González, en el extremo de la mesa, eurodiputada de Podemos y secretaria de Rescate Ciudadano, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y yo misma, Clara Serra, del área de Mujer e Igualdad de Podemos. Y hay reformas fundamentales y cambios fundamentales en la economía que solamente se pueden dar en momentos de encrucijada histórica muy precisos. Y esos momentos no son necesariamente repetibles y probablemente ahora sea necesario asumir con una intensidad especial, me decía, tomándonos en serio lo que significa un cambio en la manera de gestionar la economía y lo que implica democratizar la economía, y eso es algo que va más allá de la igualdad de género. Nosotros no querríamos entender este acto como una manera de salvar el expediente en la semana del 8 de marzo, sino como una apuesta seria por nuestra voluntad de gobernar de otra manera. Y eso tiene una serie de implicaciones que estén a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Cuando nosotros decimos que convocamos a la sociedad civil a la elaboración programática, y entendemos por sociedad civil tanto a los movimientos ciudadanos como a las asociaciones, colectivos y profesionales, que son los que en última instancia pueden utilizarnos como instrumento a nosotros para que se produzca un cambio político, estamos tratando de señalar cuál es la clave para que el cambio político se produzca, que no es solamente que Podemos gane las elecciones, eso estará muy bien, y vamos a trabajar para ganar las elecciones y vamos a trabajar para obtener una mayoría absoluta, pero con eso solo no basta. Es fundamental incorporar las demandas sociales e incorporar la materia gris de sectores sociales que han estado excluidos de las políticas públicas, que han estado en manos de lo que nosotros llamamos mercaderes de los ricos, que han estado en manos de aquellos que han utilizado lo público para enriquecer a una minoría, en manos de esos fracasados de las políticas de austeridad que, antes que otra cosa, antes que ser crueles, antes que haber provocado un enorme dolor, han demostrado ser enormemente ineficaces a la hora de afrontar los principales problemas que ha visibilizado la crisis económica, que a su vez ha dado lugar a una crisis política y a una crisis de régimen. Este documento no es una manera de salvar el expediente, ni siquiera es una manera de decir ya tenemos programa. Es un documento que proponemos como debate a la sociedad y por eso lo presentamos aquí, y por eso vamos a tratar de responder a las preguntas, y por eso vamos a tratar de que constituya el marco de una convocatoria a la participación para tener no solamente un programa electoral eficaz, sino el mejor programa electoral que nos sirva para decir, miren ustedes, nosotros y nosotras sí tenemos un proyecto de país distinto, nosotros sí sabemos gobernar de otra manera, precisamente porque no va a ser un nuevo partido el que va a gobernar, sino que esta nueva formación política va a ser el instrumento para que la sociedad civil, para que los sectores más preparados, para que los sectores que tienen un mejor diagnóstico social puedan demostrar que las cosas se pueden hacer mejor. Y eso implica poner el acento sobre una cuestión que ha estado y que está permanentemente excluida del debate. Yo nunca he oído en La Sexta Noche a ninguno de los economistas que aparecen frente a una pizarra hablar de cuidados y hablar de la invisibilización del trabajo femenino, que es absolutamente imprescindible para entender el desarrollo de las sociedades. No he visto a economistas en los medios de comunicación diciendo que la crisis económica tiene un rostro femenino y que implica el ocultamiento de trabajadoras que se ocupan de algo tan fundamental para que una sociedad exista como el cuidado de los niños, como el cuidado de los enfermos o como el cuidado de los dependientes, y cómo las políticas de austeridad se revelan como el mejor mecanismo de exclusión y el mejor mecanismo de destrucción de las conquistas sociales históricas de las mujeres. Y el problema de esto no es que sea solo una injusticia, no es que provoque un enorme dolor y no es solamente que sitúe a muchas mujeres y a muchas trabajadoras fuera del derecho, fuera de la representación social
social y fuera de la representación social y política, sino que es enormemente ineficaz en términos económicos. Los que nos han traído hasta aquí, insisto, no son simplemente gestores malévolos. Lo que han demostrado es que las privatizaciones no funcionan, lo que han demostrado es que las desregulaciones no funcionan, lo que han demostrado es que su manera de entender el mercado laboral, su manera de entender los derechos sociales, su manera de entender cómo funciona la economía es lo que está detrás de un fracaso que está además poniendo en cuestión la viabilidad del proyecto europeo como algo asociado a la democracia, a los derechos civiles y a los derechos sociales. Cuando nosotros, ellas, ponen encima de la mesa un documento que nos permite discutir de lo que significan los cuidados para un proyecto de regeneración económica del país, que entienden que el trabajo femenino es ineludible, afrontarlo a la hora de plantear el cambio político, lo que están señalando no solamente es una injusticia, están señalando un futuro de gestión más eficiente, más próspera, más racional, que nos permita tener un país mejor. Y para nosotros es un enorme honor poder ser el mero instrumento, porque no somos nada más que eso, de reivindicaciones sociales, de diagnósticos y de propuestas que nos van a poder llevar a tener un país mejor. Por eso reiterar mi agradecimiento a Viviana y a María. Es un honor para mí ser útil en esta presentación y ojalá que podamos seguir siendo ese instrumento para que las cosas cambien. Muchas gracias. Cuando un gobierno va a negociar, obtiene resultados diferentes respecto a cuando un gobierno va a obedecer. En ese sentido, pues bueno, ha sido patético ver cómo nuestro gobierno, en lugar de solidarizarse con un gobierno del sur, parece que está muy enfadado porque les han demostrado que incluso en el Eurogrupo, incluso con un país como Alemania, se puede negociar. La prueba de que las negociaciones no han ido mal es el tremendo enfado del gobierno alemán y el tremendo enfado del presidente Rajoy. No hay que olvidar que hace solo unas semanas algunos auguraban la catástrofe en Grecia, algunos auguraban la salida inminente de Grecia del euro, y lo que tenemos ahora es un gobierno estable con unos niveles de apoyo popular inéditos. Lo que debería hacer el gobierno español en este caso es preocuparse por los ciudadanos españoles, que es lo que está haciendo el gobierno griego, y por eso sus ciudadanos están muy contentos con el gobierno griego, porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo, a pesar de ser un país muy pequeño, un país con un peso económico en el marco de la Unión Europea muy distinto al de España, hay un gobierno que asume que a veces hay que ponerse serio y hay que tener negociaciones difíciles. En nuestro país lo que hemos visto no es el gesto muchas veces duro que tanto ha escandalizado a algunos del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, sino cómo con de guindos los miembros del Eurogrupo bromeaban y le cogían del cuello. Yo creo que estamos en un momento en el que las políticas de austeridad han demostrado su fracaso y en el que se está demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y cuando nosotros gobernemos y nos toque ir al Eurogrupo, iremos al Eurogrupo a negociar, no a reírle las gracias a nadie y no a obedecer. Evidentemente lo que está pasando en Europa e incluso el aislamiento de Alemania respecto a otros países que han tenido que reconocer que la austeridad no funciona, el propio Obama ha dicho que no se puede seguir asfixiando a Grecia, es la demostración del fracaso de los que nos dijeron o nosotros, o austeridad o austeridad. Pues mire usted, no. En democracia, cuando una cosa no funciona, se puede cambiar y yo creo que podemos ser optimistas y dentro de unos meses en España tendremos un gobierno que defienda a sus ciudadanos, un gobierno que negocie y un gobierno que asuma que en democracia, cuando algo no funciona, se puede hacer de otra manera.